Personas. Hay que darle entendido a la grabación para poder continuar en la charla. Bueno, bien, pues hoy es un gusto para mí. Soy Arlene Siu, terapeuta del instituto, alumna, estudiante y próximamente también profesora del Instituto Gestal. Y estoy muy contenta del día de hoy poder compartir con ustedes este tema, que es un tema de suma importancia para la vida, ¿no? El tema del día de hoy es un poquito explorar qué es la tanatología, cómo nos puede ser útil la tanatología en nuestra vida y básicamente como conocer cómo se trabaja la tanatología humanista, ¿no? Porque esta es una charla informativa, una clase un poquito informativa de qué es la tanatología humanista. No es cualquier tanatología, sino la tanatología humanista, ¿no? Entonces, bueno, primero entender que la tanatología es como una rama del conocimiento que nos va a ayudar a procesar y a digerir duelos, procesos de duelos. ¿A qué me refiero con duelos? A procesos de pérdidas, ¿no? Muchas veces asociamos inmediatamente pérdida con la muerte o tanatología con la muerte. Sí tienen relación, sí tienen que ver, pero no nada más con la muerte. La muerte es una de las pérdidas. Tal vez la muerte es una de las pérdidas más dolorosas y más difíciles de digerir, porque es perder el contacto con un ser querido y es poder, también es perder como todo lo que ya no vamos a vivir con esta persona, ¿no? Ser querido. Si hablamos de nuestra propia muerte, pues es perder nuestra vida, es una de las mayores pérdidas que podemos tener, pero no es la única pérdida, ¿no? A lo largo de la vida, en realidad, estamos enfrentados a muchísimas pérdidas. Todo el tiempo estamos enfrentándonos a pérdidas, ¿no? Porque la vida es un constante movimiento, un constante flujo de cambios, ¿no? De movimiento. Pasamos de la primaria a la secundaria, ¿no? Bueno, del kinder a la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, y cada cambio de etapa tiene que ver con dejar un grupo de amigos, dejar una escuela, ciertos profesores, ¿no? Ciertos patios escolares, ¿no? Básicamente, cada cambio de ciclo necesitamos hacer un proceso de cierre de ciclo y abrir un ciclo nuevo en nuestra vida, ¿no? Entonces, la tanatología tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con la pérdida, cómo nos relacionamos con la muerte y con cualquier tipo de pérdidas, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la dinámica del taller es, primero voy a trabajar con un formatito, como con lo básico, explicando cuáles son los objetivos del taller, ¿no? Cómo se trabaja el taller de tanatología, el diplomado de tanatología en el Instituto Gestal, que somos un instituto humanista. Para esto voy a empezar con una historia, comenzar como con una historia que quiero compartirles, y bueno, ya después de eso vamos a ver como una presentación. Voy a pasar un poquito rápido la presentación porque tenemos el tiempo limitado. Y para mí es muy importante la última parte del taller, ¿no? Entonces ahorita nos vamos a dedicar una hora a yo explicarles cómo qué es la tanatología, qué es una pérdida, cuál es el proceso de duelo y cómo vamos a trabajar esto desde el humanismo, ¿no? Desde la psicoterapia humanista, cómo es el diplomado, ¿no? En general, y después de esta hora informativa, en donde yo voy a platicarles esto, vamos a pasar a una dinámica. La dinámica son algunas preguntas que ya tienen que ver con tu historia, que ya tienen que ver con tu vida, ¿no? Con tu propio proceso personal, y la idea es un poco dejar la última media hora, 40 minutitos al final, para hacer un poco de estos compartires de nuestras propias pérdidas, de nuestro propio proceso, y también si hubiera alguna pregunta o alguna duda, en esa parte final del tallercito vamos a dar tiempo para poder hacer la duda o la pregunta. Si quieren hacer uso del chat para escribir su duda o su pregunta, también pueden ir avanzando como poniendo su pregunta en el chat para que quede ahí, pero eso lo vamos a atender hasta el final de la charla. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta charla del Instituto Gestal. Para mí, yo les decía, yo soy alumna del instituto y el Instituto Gestal me ha cambiado la vida. O sea, es de verdad el poder empezar a estudiar ahí me ha dado un panorama totalmente diferente, me ha dado un montón de herramientas también para poder realmente como vivir la vida de una manera diferente, como no tanto bajo la pelea, bajo la competencia, bajo que sea algo difícil, sino para poder que sea la vida algo más llevadero, ¿no? Entonces, escuela de vida, se dice como uno de los eslogans del instituto, para mí cumple con eso que promete, ¿no? Porque es como una escuela de vida
en donde una de las cosas muy importantes es que se hace en cualquier diplomado, ¿no? Se hace mucho proceso. En particular en este tema de un diplomado de tanatología, el proceso va a ser enfocado justo como a esto, a poder trabajar nuestras propias pérdidas, digerir nuestras propias pérdidas, las que ya hemos tenido, las que ya han sucedido, y tener herramientas para que las pérdidas próximas que van a ir viniendo, porque algo importante es entender, a todos nos atañe este tema. El tema de la vida y la muerte, el tema de tener algo y perder algo, el tema de los cambios, es algo que nos implica a todos. O sea, nadie se salva de que este tema está presente en tu diario vivir día a día, y por eso es tan importante conocer como estos temas y también saber que hay otras herramientas que nos pueden ayudar a vivir de una manera diferente y relacionarnos de una manera diferente con los cambios, con los duelos, con las pérdidas, ¿no? Entonces vamos a comenzar, si me ayudas, Nancy, con la presentación de Word para empezar como con los objetivos. Esta primera presentación es muy cortita, es muy breve en realidad, y es básicamente la parte de, bueno, ahí viene mi nombre es Arlencio Hernández López, mi contacto un poquito. Voy a empezar leyéndoles una historia que me encanta, que me apasiona muchísimo, ¿no? Y es una metáfora, ¿no? Entonces, la ponemos en pantalla por si les ayuda más a los visuales, a los que son como más de visual, leerla, ¿no? Pero quienes son auditivos, pues la pueden escuchar. Es la leyenda budista de Kisa Gotami, la aceptación de la adversidad, ¿no? Dice, la leyenda budista, hace muchos años, en los tiempos de Buda, vivía una pobre mujer viuda llamada Kisa Gotami, que tenía un hijo al que adoraba. Un día su hijo enfermó y murió. Y ella, loca de dolor, se negó a enterrarlo y lo llevaba consigo a todas partes, sin hacer caso de las palabras de consuelo y resignación que la gente le dirigía. Se aferró al cuerpo del bebé y no dejaba que nadie se lo quitara. Algunos se burlaban de ella, mientras que otros se asombraban o se quedaban perplejos. Lo único que quería era una medicina que devolviera la vida a su hijo. Por fin alguien le sugirió que fuera a ver a Buda, quien tenía la fama de estar dotado de toda clase de poderes. Era considerado un gran santo y capaz de hacer los mayores milagros y muy posiblemente podría ayudarle. Con nuevas esperanzas corrió a buscarlo. La pobre mujer llegó con el cadáver de su hijo ante el maestro y, echándose a sus pies, le rogó entre sollozos que le diera una medicina para su hijo. Buda miró con dulzura a Kisa Gotami y al difunto hijo que traía en sus brazos y le dijo, sí, yo puedo ayudarte, pero para hacer la medicina necesito que me traigas una semilla de mostaza, ¿no? Fascinada, Kisa Gotami estaba a punto de correr a buscarla. En cualquier casa de la India había una vasija en la cocina donde se guardaban semillas de mostaza. Pronto tendría la medicina para su hijo. Solo que hay una condición, le dijo Buda, ¿no? Tienes que traerme la semilla de mostaza, debe de venir de un lugar donde nadie haya muerto. Sin pensarlo más, la viuda llena de esperanzas partió para la ciudad y empezó su búsqueda. Kisa Gotami anduvo de casa en todas partes encontró a personas que querían ayudarla con la mejor voluntad, pero siempre escuchó la misma historia. Aquí una esposa, allá un marido, un hermano o hermana, una madre o un padre, un hijo o una hija. No había una casa en donde no lamentaran la muerte de algún ser querido. Pocos son los que quedan vivos, muchos los que ya se han ido. No reaviven nuestros tristes recuerdos. Así le dijeron una y otra vez. Lentamente, Kisa Gotami se fue dando cuenta que a todos les había visitado la muerte y que ella no era la única que lamentaba una pérdida. Calmada y sobria, miró a la criatura que traía en los brazos y terminó por aceptar que la vida había abandonado su cuerpo. Llevó a su hijo al cementerio y se despidió de él por última vez, y a continuación regresó a buscar a Buda. Buda le dio la bienvenida y le preguntó si había conseguido la semilla de mostaza. No, respondió ella, pero empiezo a comprender la lección que intentas enseñarme. Mi hijo ya no existe. Ha muerto y lo he enterrado junto a su padre. Buda le dijo con gran compasión, creíste que solo tú habías perdido un hijo. La ley natural es que todo cambia y nada es permanente entre los seres vivos.
Kisa Gotami le dijo al maestro que quería seguir aprendiendo sobre sus enseñanzas y desde entonces hasta su muerte fue su discípulo, ¿no? La búsqueda de Kisa Gotami le enseñó también que nadie se libra del sufrimiento y la pérdida. Ella no era una excepción. Esa comprensión no eliminó el dolor inevitable que comporta toda pérdida, pero redujo el sufrimiento que se deriva de luchar y resistir, de aceptar ese hecho. Bueno, cerramos un poquito la presentación, Nancy, muchas gracias. Esta parte, esta historia me encanta, quise compartírselas, aunque es un poquito extensa y larga, me parece súper gráfica para el tema que hoy nos atañe, que es el diplomado de tanatología, que es como un trabajo en donde aprendemos a procesar y a digerir pérdidas, ¿no? Cambios, ¿no? Y la pérdida más grave que puede ser la muerte, ¿no? Prepararnos para esto, ¿no? Esto es entender que la muerte es parte de la vida. Generalmente la muerte es un tema tabú, es algo que no nos gusta hablar de ella, ¿no? Es como casi que si empezamos a decir la palabra muerte, los demás dicen, cállate, no digas eso, porque puedes llamar, ¿no? Entonces hay como una idea, una superstición y cierta fobia a ese tema, no querer tocar ese tema, no querer hablar sobre ese tema, ¿no? Entonces es importante entender que la muerte es un proceso natural que es parte de la vida. Aunque a veces tenemos fobia a ella, aunque a veces la negamos, aunque a veces no queremos verla, es parte de la vida. Las pérdidas es parte de la vida también, ¿no? O sea, es como, yo creo que todos ahorita sabemos, si en enero del 2020, cuando estábamos comiendo las uvas de Año Nuevo y pidiendo nuestros deseos de Año Nuevo, enero 2020, alguien nos hubiera dicho, ¿qué crees? Va a llegar una pandemia, va a cambiar al mundo, todo va a cambiar, ya nada va a ser lo mismo, vas a perder conocidos, amigos, gente, ¿no? Tal vez pierdas tu salud en este proceso de la pandemia, ¿no? Vas a perder tu serenidad, tu seguridad, ¿no? Tu libertad de poder salir, ir y venir, ¿no? Tal vez muchos perdieron su trabajo, ¿no? Y algunos tuvieron que adaptarse a la manera como trabajaban. Entonces, si alguien en enero del 2020 nos hubiera dicho, el mundo va a cambiar completamente, va a tener una sacudida muy fuerte que va a durar muchos años y nunca nada va a ser igual, por lo menos para los que estamos viviendo como toda esta etapa de la pandemia, tal vez hubiéramos dicho, ay, no, pues quién sabe qué estás fumando o qué películas de acción estás viendo de ciencia ficción, ¿no? De los zombies y todo eso, ¿no? En realidad lo hemos vivido, o sea, ya nosotros somos generaciones que tenemos en la experiencia de nuestra vida cómo en un instante todo cambia, cómo en un instante pierdes, ¿no? O tu salud, o un ser querido, a un conocido, o la tranquilidad, ¿no? La paz, la libertad, ¿no? De poder moverte, de poder ir y venir, o sea, de hacer tu trabajo. O sea, en realidad ya sabemos que esto puede pasar. Y aquí lo importante es, el Instituto Gestal, a través del diplomado de tanatología humanista, te puede ayudar a que lo que tengas sean herramientas para poder lidiar mejor con estos procesos de cambio, con estos procesos de parte de la vida, de transformación, y que incluso te prepares para las peores pérdidas, ¿no? Entonces es como perderle el miedo y la fobia al dolor, ¿no? Muchas veces tenemos fobia y tenemos miedo al dolor y no queremos sentir. Y en el humanismo es muy importante esta parte de darle lugar a las emociones, ¿no? Es como central darle lugar a las emociones, no evadirlas, ¿no? Porque además no hay manera de evadir una emoción. Cuando uno se quiere saltar los procesos de duelo, que es, viene la palabra duelo de que duele, de que es un proceso doloroso, de que es un proceso de cambios, lo vamos a ver un poquito más en las etapas, en la presentación, de movimientos muy fuertes, un poco como una montaña rusa, que a ratitos estás mejor, estás bien, y a ratos enojado, y otros ratos ya estás triste, deprimido, no quieres hacer nada, ¿no? Y es una montaña rusa. El proceso de duelo es una montaña rusa que no es algo agradable, que a veces queremos no vivir y queremos evitar. ¿Qué es lo que pasa cuando evitamos un proceso de duelo? Y ojo, procesos de duelo por cualquier pérdida, por la pérdida de un ciclo escolar, por la pérdida de una pareja, por la pérdida de alguna mascota que murió o que se escapó y ya no la encontraste, ¿no?
por la pérdida de tu salud física, ¿no? En fin, como cualquier pérdida, que podríamos decir cualquier cambio, cualquier transición. Si tú quieres evitar el proceso de duelo, haces un duelo congelado, que es como que guardas todas esas emociones, no digieres, no hay un proceso, no procesamos, ¿no? Y eso se queda ahí guardado, como una bomba de tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque no es como que evitando el duelo, evito el dolor y evito el proceso y entonces ya ahí me libro de sentir el dolor. A veces pensamos que sí, pero no. En realidad esto es como una bomba de tiempo que queda ahí almacenada. Un duelo congelado es un dolor que todo el tiempo estamos cargando. Es un dolor que todo el tiempo está sobre nosotros y que nos afecta físicamente, a veces con enfermedades, ¿no? Como hacemos esta parte de somatizar ese dolor, ¿no? Como con una enfermedad, a veces con síntomas físicos como insomnio, como depresión, que nos pueden llevar a otro tipo de enfermedades. Entonces podemos decir que si no procesamos o digerimos un proceso de duelo, de pérdida, de transición, de cambio, puede haber consecuencias físicas o emocionales de esto. De entrada, la emocional es que cuando hay un duelo congelado y vives otra pérdida, así sea una pérdida pequeñita, nos supongamos, alguien pierde a su padre o a su madre, no es una pérdida fuerte, no es una pérdida grave, es tu padre o tu madre, ¿no? No importa como, en realidad no importa mucho qué edad tengas, ¿no? Hay muchas condiciones, muchas situaciones, pero supongamos esta pérdida. Tú congelas el duelo, no lo vives, no lo procesas, no lo digieres. Y lo que puede pasar es que en algún otro momento de tu vida que venga una pérdida menor, por ejemplo, te despiden de tu trabajo. Pues si vamos a hablar de qué duele más si perder a nuestro padre o madre o un trabajo, pues duele muchísimo más perder a nuestro padre o madre. ¿Por qué? Pues porque padre o madre solo hay uno, ¿no? Hay una frase que dice eso, y solo hay un padre y solo hay una madre y trabajos, pues bueno, podemos perder un trabajo, nos puede doler, pero podemos buscar un nuevo trabajo, ¿no? Y casi siempre cuando te despiden, pues lo que haces es buscar otra opción de trabajo y eso es como, aunque es un duelo que hay que digerir, que hay que procesar y que es importante, no lo minimizo, pues el dolor es menor. ¿Qué es lo que va a pasar si tú traes un duelo congelado de una pérdida mayor, previa, que ante una pérdida más pequeña o más cotidiana, te va a inundar un profundo dolor, porque es como si se abriera esa olla express, explotara y contactaras el dolor de esas emociones y de esos sentimientos almacenados, además añejados ya tiempo atrás. No sabemos cómo gestionar cuando la olla express de las emociones explota, ¿no? Se llama reacción emocional en psicoterapia y es como traer un asunto inconcluso y no saber cómo procesarlo y pues lo que pasa es que se nos viene encima todo ese dolor del pasado más el presente, ¿no? Bueno, vamos a regresar un poquito a la presentación para enfocarnos en el taller en sí como en objetivos, como cuáles son los objetivos que trabajamos. Bueno, algo muy importante ahorita en lo que nos pone en la presentación Nancy es que en el instituto cuando decimos tanatología humanista, ¿a qué nos referimos con humanismo, no? No directivos, ¿no? El humanismo es un tipo de psicoterapia que acompaña al otro. La base del diplomado en tanatología es el enfoque centrado en la persona. Se llama así como la base. En realidad, la base de cualquier diplomado que se estudie en el instituto es el enfoque centrado en la persona. Siempre es como muy importante esta base, esto central, porque es las actitudes y las habilidades de psicoterapeuta o de persona que puede acompañar, orientador o acompañante. Tú en este caso saldrías del diplomado como una persona capaz de acompañar procesos de duelo, ¿no? Como procesos de pérdidas, pero hay dos cosas importantes. Lo primero es, tú no puedes ayudar a alguien a que haga algo si no lo has hecho tú antes. Entonces, en el instituto lo primero que hay es proceso personal. Entonces, necesitas tú procesar y digerir tus procesos de duelo, tus pérdidas, aprender a gestionar. Por ahí había un comentario que es cómo veo la situación, cómo veo el evento, aprender a ver de otra manera, aprender a transformar tu visión sobre el duelo, sobre la pérdida, ¿no? Y digerir y darle como validar tus emociones y hacer como todo el proceso para que realmente puedas tú acompañar a alguien a hacer lo mismo. Entonces no puedes invitar a alguien o decirle a alguien que recorra un camino que tú no has recorrido. Entonces en el instituto hay mucho este énfasis en el proceso personal. En el diplomado se va a hacer mucho esto, proceso personal de las pérdidas o de los duelos propios de cada uno de nosotros, ¿no? Generalmente los grupos son grupos pequeños, precisamente para que todos tengan como este espacio de
de expresión de necesidades, de deseos, de sentimientos, de emociones, y que se haga este trabajo del proceso de duelo incluso dentro de cada una de las clases, ¿no? Pues vas a tener la oportunidad de hacer este proceso personal, eso es como una primera. El otro objetivo que se tiene al tomar también este diplomado es el que tú vas a poder aprender a acompañar a otras personas. Y cuando se dice humanista es un traje hecho a tu medida, hacerle al otro un traje hecho a su medida, ¿no? Es no respetar mucho sus tiempos de la otra persona, ¿no? Aceptar a la otra persona con todo lo que trae, ¿no? Entonces, seguramente lo han vivido. Si todos hemos vivido un proceso de duelo, cuando lo hablas con alguien más o le cuentas a alguien que estás por un proceso de pérdida, generalmente la gente no sabe qué hacer o qué decirte, ¿no? A veces es lamento tu pérdida, ¿no? Mi sentido pésame, como todas estas cosas, o a veces espero cálmate, tranquila o tranquilo, ¿no? No llores, como este miedo o fobia a sentir las emociones, porque a veces no se sabe cómo gestionar las emociones o se piensa que las emociones son negativas o son malas, ¿no? O no nos ayudan, ¿no? O no nos vienen bien, ¿no? Entonces, en realidad, en el instituto entendemos que las emociones son parte del proceso natural y que es importante contactarlas, ¿no? O sea, procesar y digerirlas para poder realmente, como dicen, cambiar nuestra perspectiva, poder relacionarnos de una manera diferente con la vida, con los demás, con las situaciones en general, ¿no? No estar viviendo en reacción emocional, que es como esta parte de la bomba de tiempo, la olla express que estás guardando, 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 y por muy hábil que seas guardando tus emociones o negándolas, ¿no? Tarde o temprano van a salir, ¿no? Entonces, en el instituto lo que se dan son muchas herramientas para poder enfrentar como estas situaciones de una manera diferente. Entonces, a ver si me puede ayudar Nancy con la presentación para continuar. Bien. Bueno, quería como ir un poquito a los objetivos, pero sí, vamos pasando a la siguiente. Gracias. Ok, bueno, ¿a quién está dirigido el diplomado? Yo lamento con su micrófono. Esperamos antes de que se corrija ahí el Bien, ¿a quién está dirigido el diplomado, no? De básicamente tanatología humanista, es público en general, ¿no? ¿Por qué está dirigido al público en general? Porque ya lo comenté, todos tenemos relación con la muerte, con las pérdidas, con los cambios. Entonces, todos necesitamos aprender estas herramientas de cómo hacer un buen proceso de duelo, cómo digerir una pérdida, cómo poder enfrentar la pérdida de una manera con una inteligencia emocional, ¿no? Es con herramientas, ¿no? Con realmente como conociendo nuestras emociones, pudiendo tocar las emociones y darles su lugar y digerirlas, ¿no? Pues por eso está dedicado a cualquier persona, en realidad, público en general, ¿no? Porque tiene una parte de proceso personal. Sí es una formación para acompañamiento, pero otra vez, tienes que hacer tu proceso personal para poder acompañar a alguien más en este trabajo, ¿no? Y, por supuesto, psicólogos y psicoterapeutas. Yo personalmente me tengo que encontrar que llega a mi consulta, por ejemplo, me ha tocado acompañar el proceso de duelo de una madre que perdió a su hijo de 30 años, ¿no? Entonces, si tú eres psicoterapeuta o psicólogo, orientador educativo en alguna escuela, profesor, en fin, enfermera, doctor, o sea, realmente lo que tú te dediques, seguramente te vas a encontrar con alguien que está haciendo un proceso de duelo y al ser nosotros en esta parte al servicio de la comunidad, pues necesitamos tener herramientas para poder acompañar, ¿no? Entonces, es como tener justo esto, ¿no? Aprender esas herramientas, esas actitudes para poder acompañar un proceso de duelo. Pero para eso necesitamos hacer nuestras propias elaboraciones de nuestros propios duelos y de nuestras propias pérdidas. Pasaríamos a la siguiente, por favor.
Bien, básicamente aquí está rapidito, como tanatología, como lo decía, es una disciplina que se va a encargar de encontrar un sentido al proceso de la muerte, ritos y significados, y también integrar, o sea, a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual, ¿no? ¿Qué buscamos? Plenitud y trascendencia, ¿no? Y es como integrar a la persona, ¿no? Como verlo como una persona integral, no nada más somos un cuerpo, somos también emociones, sentimientos. Si hablamos de la parte espiritual, ¿no? También tenemos esa parte, ¿no? Y enfocado a el proceso de duelos y pérdidas significativas, ¿no? Que tiene que ver con la muerte física, enfermos terminales, o como ya lo comenté, con cualquier tipo de pérdida. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? Como en el estudio de la tanatología, primero, ¿no? Empezar a crear nuestros propios sistemas de creencias sobre la vida y la muerte. Aquí hay algo muy importante y es el tema del respeto, ¿no? Aquí se va a respetar muchísimo la creencia religiosa, ¿no? Espiritual de cada una de las personas. Como tanatólogo, tú nunca vas a imponer un tipo de creencia, no un tipo de fe, al revés. Toda la fortaleza de la persona en un proceso de duelo, de pérdida, de lo que sea, va a venir de su propia fe, de su propia creencia, pero el componente espiritual sí es importante. Y lo que es importante es que cada uno de nosotros vaya teniendo también nuestras propias creencias sobre lo que es la vida, la muerte, bien afianzadas, ¿no? No estar pensando que la muerte es un castigo. Bueno, la muerte otra vez es parte del proceso natural de la vida, a todos nos va a pasar, todos tenemos fecha de caducidad, no podemos vernosla, no podemos saber cuándo nos va a llegar. Y desde este lugar de ser seres pues impermanentes, que no sabemos cuánto tiempo tenemos, es justo como aprovecha el tiempo que tienes como pues viviendo plenamente, viviendo integralmente, viviendo lo más plenamente posible, lo más feliz posible. Y obviamente el tema de la felicidad, la paz interior no va a llegar si no hay una buena gestión de emociones. Necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones, conocerlas, identificarlas. Muchas veces las personas se sienten mal y no saben ni qué tienen, o nosotros mismos no sabemos ni nombrar ni decir qué me está pasando, qué tengo, ¿no? Entonces, preparar a la gente a asumir cualquier tipo de pérdida, ¿no? Cualquier tipo de pérdida, otra vez hay muchas, ¿no? Y dice, educar o tratar en forma humana e inteligente a quienes están cercanos a la muerte. Entonces, otra vez, ¿qué pasa cuando alguien está enfermo? No sabemos qué hacer, no sabemos qué decirle, qué palabras de aliento, cómo ayudar, ¿no? En este diplomado, a través de tu poder hacer tu propio proceso y tener herramientas, puedes acompañar incluso a una persona que está con una enfermedad terminal, con una pérdida grave como la pérdida de un ser querido, ¿no? Es como confiar en que una vez que tú procesas tus pérdidas, tus duelos, digieres esto, tienes esa capacidad, si ya recorriste un camino, tienes esa capacidad de acompañar al otro en ese mismo camino. Y ojo, no hay recetas, porque una de las cosas más importantes es, ojalá pudiera yo dar una receta de cómo son las etapas del duelo, cómo procesar un duelo, ¿no? Sin embargo, para cada persona la experiencia del duelo es diferente. No hay dos duelos iguales. Incluso de la misma pérdida, puede ser que dos hijos pierdan a alguno de los padres o a los padres, y para los dos es una experiencia totalmente diferente. Dura un tiempo diferente, las etapas son diferentes, porque no hay recetas. Precisamente como el dolor, las emociones son algo muy personal, muy individual, el acompañamiento humanista tiene que ser otra vez un traje hecho a la medida de la persona, lo que la persona necesita. O sea, acompañar a la persona en cada una de las etapas en lo que la persona necesita. No es empujarla, no es jalarla, no es decirle, mira, ahora te toca moverte para allá. No, cada quien necesita diferentes cosas, diferentes tiempos, diferentes reacciones, diferentes maneras de expresar las emociones, ¿no? Entonces, es un poco también lo que se va a trabajar, ¿no? Por eso es inteligente, como ser inteligente, como individual, independiente, lo que cada quien necesita. Pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, dentro del estudio de la tanatología se incluye entender la dinámica de pena, que es como pérdida también desde el punto de vista humano, y darle otra vez énfasis a las emociones, ¿no? Que puede ser dolor, tristeza, enojo, a veces hasta cierta euforia, como cierto exceso de energía, ¿no?
no va a haber una alegría por una pérdida, pero a veces hay este exceso de energía que es como esto, no poder dormir, como querer salir corriendo, como exceso de energía, ¿no? Y es como diferentes emociones que otra vez el duelo es como una montaña rusa que a ratos estás abajo, a ratos arriba, en medio, a ratos subiendo, a ratos bajando, y a ratos te quedas ahí como en una línea sin querer hacer nada, desde la apatía, y otra vez como una montaña rusa de emociones. Entonces, hacer énfasis en la emoción y en la gestión de estas emociones, aprender a gestionar nuestras propias emociones y de esta manera ayudar a los demás a lo mismo, ¿no? Un punto importante es la autonomía, ¿no? Cada quien toma sus propias decisiones respecto a su proceso de muerte y su proceso de vida, ¿no? Esto es muy importante porque esto es dignidad. Dignidad es que cada quien somos libres de poder decidir cómo queremos vivir y cómo queremos morir. Y claro, uno nunca elige una enfermedad, uno nunca elige una pérdida, ¿no? Eso sucede, eso va a suceder. Pero sí podemos elegir cómo vivimos esa enfermedad que ya está presente. Así sea COVID, así sea gripita, así sea lo que sea, ¿no? Una enfermedad más grave o incluso una enfermedad terminal. Y cómo vivir también. Hay cosas que no podemos elegir, pero sí podemos elegir cómo nos relacionamos con esta forma, ¿no? Con esto que está surgiendo. Pasamos a la siguiente. Básicamente, otra vez, ¿no? ¿Qué características debe tener un tanatólogo? Pues bueno, básicamente, si hablamos de la tanatología humanista, es una persona respetuosa, amorosa, capaz de estar presente para el otro, que tiene un buen proceso personal, que eso se hace dentro del diplomado, por eso el diplomado tiene una duración de 6 meses, no puede ser un diplomado de un fin de semana, de 1 2 3 días, porque en realidad el proceso personal toma tiempo, es algo que toma tiempo, es una inversión de tiempo, ¿no? Es como realmente hacer tal cual las etapas del duelo, no podemos hacer un duelo así, rápido, no, toma tiempo. El proceso de digerir, de tocar el dolor, de vivir las etapas del duelo, toma un tiempo, ¿no? Entonces, justo el diplomado, el tiempo que dura la idea es que cada quien haga proceso de sus propias pérdidas y de esta manera aprenda herramientas para acompañar, ¿no? ¿En qué puede ayudar la tanatología? Pues, ¿no? Procurar que el paciente o cualquier ser humano que sufra una pérdida sea tratado y otra vez con respeto, con cariño, con compasión y que se conserve su dignidad, ¿no? Entonces, la dignidad tiene mucho que ver con el poder elegir y con el respetar la elección de vida y de muerte. Es cómo quiero vivir, cómo quiero morir, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien decide no hacerse un tratamiento médico, cuando está en pleno uso de sus facultades mentales y decide que no quiere como vivir ese proceso del tratamiento, y esto es como súper válido, pero también está el duelo de la persona misma, pero también están los que la rodean. Entonces, muchas veces con la tanatología no nada más se trabaja con la persona enferma, con la persona que está cerca de la muerte o que es enfermo terminal, sino que también muchas veces la tanatología va a apoyar a las familiares, ¿no? A la pareja, a los hijos, a los familiares, al cuidador primario, ¿no? Que está cerca de la persona que está enferma o que está por un proceso de pérdida de duelo. Muchas veces se trabaja no nada más con quien está enfermo, sino también con familiares, ¿no? O personas cercanas, ¿no? Involucradas. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. La meta de un tanatólogo es orientar al enfermo o doliente, porque así se le puede llamar, a quien está padeciendo presente una pérdida, hacia la aceptación de su realidad. Aceptación que se traduce en esperanza sobre la situación real. Esto incluye una mejor calidad de vida y en su caso una muerte digna y en paz, ¿no? Entonces los cambios, las transformaciones, las pérdidas, incluida la muerte, son procesos naturales. Y desde ahí nosotros podemos elegir negarlos, no querer verlos, pelearnos con ellos, sufrirlos, querer olvidarlos y meterlos en un cajón, o podemos decidir aceptar, ¿no? Aquí viene una palabra súper clave de lo que es la tanatología y es aprender a aceptar lo que es, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y a través de esta aceptación, y ojo, aceptar no quiere decir estar contentos, aceptar no quiere decir estar de acuerdo,
No quiere decir brincar de alegría y de gusto por tener una enfermedad, por perder un trabajo, por perder una pareja, por perder a un familiar, no. Quiere decir entender qué es lo que está pasando, no negarlo, ¿no? Aceptarlo es no negarlo, ¿no? Es decir, está pasando. Y a partir de la aceptación empieza el proceso de duelo. O sea, en realidad es curioso porque un duelo no va a empezar si no empiezas a aceptarlo, aceptar la pérdida, pero no es la aceptación en la primera etapa del duelo, al contrario, la primera etapa del duelo es la negación, es no, no es cierto, no está pasando, ¿no? Muchas veces ha pasado que a alguien le dicen ¿no? Falleció tal persona, no, no puede ser, pero si lo vi antier o lo vi la semana pasada. Pues sí, lo viste y estaba bien o estaba sano o era joven, pero ya murió, ¿no? O sea, incluso a veces con personas enfermas que sabemos que están graves, así, no aceptamos la muerte, ¿no? O cuando te despiden del trabajo, es como, pero ¿por qué a mí? No es justo, pero sí, a lo mejor me van a volver a contratar, no es cierto, ¿no? O sea, como, no. El otro día me pasó que dejé mal puesto el freno de mano de mi carro y pues me fui a comprar un café a una cafetería a unos metros cuando vi mi carro ahí estampado contra, afortunadamente contra otro carro que no había nadie ahí. Y es como esta parte de decir, no es cierto, ¿no? Cuando veo mi carro, mi vecino de la cafetería me dice, tu carro, ¿no? Y yo digo, no, no, no es mi carro, ¿no? O sea, pues claro que era mi carro estaba estampado contra otro carro que afortunadamente nadie salió herido. Y es como, eso es una pérdida, la pérdida de la integridad de mi coche, ¿no? Que es una pérdida a lo mejor no tan grave, pero es una pérdida, o sea, mi coche está plenamente, o sea, está bien, no está dañado, y de un momento a otro ahí está el coche impactado contra otro coche, y lo primero que surge es, no es mi coche, no es cierto, no es mi coche, es negación. Es un ejemplo como muy burdo, muy práctico, ¿no? Pero en general, con todas las pérdidas, esa es una de las etapas que van a ser al inicio. Otra vez, no hay una receta, no hay esto es primero, después esto. Es la montaña rusa, ¿no? La gente lo vive de una manera muy personal, muy diferente, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Otra vez, todos estamos expuestos a vivir situaciones como enviudar, ¿no? Perder a un bebé, atentados terroristas. A lo mejor esto antes del tema de la guerra no nos sonaba tan familiar. Ahora que estamos hablando de la guerra, ya sabemos que sí es posible. Y otra vez, a lo mejor la guerra no es algo tan cercano para algunas personas, pero para otros sí. Entonces, por ejemplo, si ahí ponemos una pandemia, ¿no? Pues a lo mejor antes del 2020 no lo creeríamos y ahora ya lo sabemos que sí es posible. Desastres naturales, ahí dice pandemias, enfermedades, robos, extorsiones, recortes laborales, infidelidades, suicidios, muertes de mascotas, accidentes. Entonces, como un listado de todas las pérdidas que podemos vivir como seres humanos, que la vida es tan frágil, que la seguridad, que la estabilidad es tan frágil, que todos este tipo de situaciones son algo que podemos vivir, ¿no? Perdemos cosas inmateriales, pero no menos significativas como la juventud o los sueños, ¿no? Ideales que se desvanecen cuando enfrentamos la vida, que es una pérdida, ¿no? Que es una pérdida. Sí, está bien, pasamos a la siguiente que dice que es una pérdida. Ceci Ávila, ¿nos puedes ayudar con tu micrófono, por favor? Gracias, mil gracias. Pasamos a la siguiente, de que es una pérdida, por favor. Perder es dejar algo que era para entrar en otro lugar donde hay otra cosa que es, y esto que es no es lo mismo que era. Parece un trabalenguas. Esto viene tomado del libro de Jorge Bucay, que es como el camino de las lágrimas. Bueno, este cambio, sea interno o externo, conlleva un proceso de elaboración de lo diferente, una adaptación a lo nuevo, aunque sea para mejor. Este proceso se conoce como elaboración de duelo, ¿no? Entonces, el tema es que cualquier cambio conlleva una pérdida. Ahí dice, incluso cuando sea para mejor, ¿no? Supongamos que estás en un puesto laboral y que de repente te dicen, ¿qué crees? Ya no vas a estar ahí, te vamos a pasar a otro lugar, a otra ciudad o a otro, en un ascenso, ¿no? Como en un mejor puesto, ¿no? O sea, en realidad es una pérdida porque es un cambio. Lo que era deja de ser y lo que ahora es algo nuevo. Entonces es como poder ser flexible y poder moverte de lo que era a lo que hoy es, ¿no? O sea, es como poder realmente caminar
ese camino de despedirte de lo que ya no es, ¿no? De aceptar que lo que era ya no es y aceptar lo nuevo, ¿no? Y hay algo importante, ¿no? O sea, muchas veces el aferrarnos al pasado nos hace sufrir un montón, o a las situaciones, o a las pérdidas, o a las situaciones que ya no son, y no podemos cambiar, que la situación ya está cambiando, y nos quita de vivir y de disfrutar, o como de recordar lo que ya vivimos, ya disfrutamos en el pasado, y nos quita del presente, ¿no? En la psicoterapia humanista se habla mucho del aquí y el ahora, ¿no? Si yo estoy mucho añorando lo que era, lo que había, lo que pasaba, era como si no me permitiera vivir y sentir el hoy, la situación presente, el aquí y el ahora, este momento presente. Es como si yo misma, por estar conectada con ese dolor del pasado, impidiera sentir y disfrutarme, ¿no? O sea, disfrutar lo nuevo, lo que hay ahora, ¿no? Entonces, el tema de un duelo congelado te puede hacer tal cual, vivir congelado en el tiempo, sin poder estar presente. Y entonces, no nada más perdiste lo que ya perdiste en el pasado, sino que ahora estás perdiendo tu hoy, tu momento de vida, tu instante, ¿no? Que es lo que tienes realmente, ¿no? Porque lo que ya pasó, ya pasó. O sea, tampoco podemos decir ya pasó y ya, ¿no? Pues ya pasó, ya dolió, ya tiene como una situación que me lastima, que me duele, ya hay una pérdida y hay que hacer un proceso de duelo. Pero el tema es no quedarnos ahí. Y muchas veces creemos que evitando el duelo, evitamos sentir, y en realidad no es así. O sea, al evitar sentir el duelo, vivimos en duelo, o sea, como eternamente congelados en el duelo, ¿no? Entonces es un poquito de lo que habla ahí de que es una pérdida. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente es que es el duelo. Y bueno, ya hemos estado hablando un poquito de esa. Entonces ahorita vamos a profundizar. El duelo es ese estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida. Entonces, el duelo es el proceso que se abre por una pérdida, ¿no? De una persona amada, algo significativo, ¿no? Y que trae síntomas físicos y emocionales, ¿no? Y ya hablé un poquito de los síntomas físicos, que pueden ser insomnio, euforia, depresión, como estar muy bajo de nota, bajo de ánimo, no querer hacer nada, ¿no? No querer comer o no poder comer. Una de las cosas muy importantes del proceso de duelo es que generalmente quien está por una pérdida difícil refiere que de plano no le entra la comida, trata de comer y a veces hasta náuseas, ganas de volver al estómago, o sea, es como si no se pudiera ingerir alimento en alguna de las etapas del duelo, ¿no? No poder dormir, esta parte de la euforia, a veces es otro tipo de síntomas, ¿no? Más ya como tal, como una enfermedad, ¿no? A veces temblores, ¿no? Como estos temblores, llanto, ¿no? Llanto imparable, ¿no? A veces es todo lo contrario, ¿no? Como una disociación, que puede ser como una separación en donde no sientes nada y sientes que estás desconectado de todo, como si estuvieras flotando en el aire, ¿no? Mucha gente que está en un proceso de duelo a veces se siente así como desconectado del piso, flotando, como en un trance. Son parte de las etapas del duelo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Y ahí, otra vez, vienen como algunas etapas señaladas del duelo, pero ojo, no podemos decir, esta es la primera, dura tanto tiempo, esta es la segunda, dura tanto tiempo, la tercera, porque son algunas etapas que se pueden vivir, que te puedes saltar alguna etapa, sí, te puedes saltar alguna etapa, que puedes pasar de la negación a la aceptación y de la aceptación, ya que terminaste el proceso otra vez a la ira o la negación, sí, te puedes regresar. Entonces, es una gráfica como para entender que hay 5 etapas que se identifican del proceso de duelo, ¿no? La negación, lo que decía, no es cierto, no es mi carro, no soy yo la que choqué, ¿no? O sea, bueno, chocó el carro, pero yo fui la que dejé el freno de mano mal puesto, ¿no? Cuando me asomo y no veo mi carro, es como, híjole, sí es mi carro, ¿no? O sea, entonces es como negación, no puede ser, no es cierto. O sea, tienes esta enfermedad, no es cierto, me vuelvo a hacer la prueba, porque no puede ser que sea positiva de COVID o tal cuestión de tal enfermedad, no es cierto. Entonces, negación. Ira o el enojo es una de las etapas naturales del proceso de duelo. Negociación, ¿no? Que es como un poquito como llegar a acuerdos, como quererle decir a la vida sí, pero no me quites esto ahora, déjame más tiempo, como esta parte de querer negociar, ¿no?
La depresión, ¿no? Que es como esta parte más de la tristeza, del llanto, del sumergirte más en este tipo de emociones, ¿no? De dolor. Y la aceptación, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Depende del tipo de pérdida, depende de la persona, no se puede decir, pero puede ir desde 2, 3, 6 meses hasta 2 años la elaboración de un proceso de duelo, ¿no? Ojo, cuando son duelos acompañados con un tanatólogo, con un terapeuta o cuando se está trabajando con las emociones. Cuando un duelo ha durado más de 2, 3 años, también otra vez no se pueden dar reglas, pero sí podemos hablar de que igual viene bien una ayuda, ¿no? Viene bien una terapia de psicoterapia para dar el apoyo del acompañamiento del duelo o tal cual como asistir o acudir a un tanatólogo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Ya me siento como con el tiempo en contrarreloj, pero yo les prometo que les voy a dar esa media hora, 40 minutos que prometí al final. Bien, básicamente, ¿qué es lo que se ve? La experiencia de la pérdida, cuáles son las heridas primarias, siempre las heridas primarias están relacionadas con las pérdidas, ¿no? Y ahí es donde vamos a encontrar muchos asuntos inconclusos, ¿no? El ego y el ser, el proceso de duelo, que es un poquito las etapas que ya estamos viendo, pero ahorita es como de corre rapidito, ahí se van a ver en el diplomado como más a fondo y más irlas identificando en tu propia experiencia, ¿no? Y los temperamentos. Esto es muy importante porque es importante saber que no todas las personas somos iguales, ¿no? Hay personas que son más coléricas, o sea, hay como diferentes tipos de personas. Y dependiendo de cómo sea la persona, es como tú vas a poder acompañar el proceso de duelo de la persona. Pues otra vez, no hay como reglas, pero sí se puede hablar de temperamentos y desde ahí tú saber identificar a la persona, qué tipo de persona es y cómo puedo acompañarla. Va a haber gente que va a gritar, a llorar, a ser como más expresiva y cómo vas a acompañar ese proceso de duelo con esta persona que es así. Va a haber personas más calladas, más silenciosas, que no lloran o que no gritan o que no expresan el enojo, que les es muy difícil contactar su enojo, ¿no? ¿Cómo vas a acompañar a este tipo de personas, ¿no? Entonces es como conocer que hay diferentes tipos de personas y desde ahí tú adaptarte a lo que la persona necesita para poder ser un buen acompañante, ¿no? Básicamente diríamos que tanatólogo es acompañante, ¿no? Es como podría ser sinónimo, acompañante de un proceso de duelo, ¿no? Y acompañar, pues, es estar ahí disponible, es también haber hecho el camino de tus propios duelos y pérdidas para poder realmente saber cómo se siente un duelo, cómo se vive un duelo, cómo se conectan y se contactan con esas emociones, cómo se digieren, ¿no? Y desde ahí respetar mucho el proceso del otro, ¿no? O sea, como ser muy respetuoso con el proceso del otro, ¿no? No jalonear, no exigirle al otro, no pedirle, no entender su etapa, su situación y desde ahí poder estar con el otro, ¿no? Presente, disponible, dispuesta, ¿no? Que es como mucho lo que es la psicoterapia humanista, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Se ve que es la muerte, ¿no? Experiencias de casi muerte. No, es la anterior, ajá. Experiencias de casi muerte, que son estas experiencias cuando la gente pues ha estado como tal cual al borde de la muerte y cuenta que ve una luz o que todo este tipo de cosas se van a revisar. La importancia de los rituales. Y ojo, los rituales son a veces más que por la persona en sí, por los que nos quedamos, ¿no? ¿No? O sea, realmente la persona que muere pues trasciende, ¿no? Hacia la luz, así se le llama en la tanatología, pero esta importancia de los rituales a veces es más como los velorios, todo este tipo de cosas que se hacen, es más como para poder nosotros hacer un proceso de duelo y digerir. Y asistencia a moribundos, ¿no? A personas que tienen un diagnóstico de enfermedad terminal o alguna situación que los lleva ya a estar cerca del proceso de la muerte. Ahora sí, la siguiente es también entender qué es un cuidador primario, identificar cuándo alguien es un cuidador primario y enseñarle a este cuidador primario a cuidarse. No sé si han escuchado o han visto que a veces el cuidador muere antes que el enfermo y esto es algo que puede pasar porque muchas veces no hay tampoco una gestión de emociones o una situación de, pues eso, de autocuidado en los mismos cuidadores. Entonces son como cosas que también se van a ver en el diplomado, técnicas de apoyo al doliente o a la persona que está viviendo una pérdida, duelo de niños y adolescentes y bueno, casos como concretos, prácticos, enfocados, ¿no? Y ahí es donde también cada quien va a hablar de sus propias experiencias, tanto de las propias pérdidas, de lo que hemos vivido, como lo que sabemos que otros han vivido, ¿no?
Pasamos a la siguiente. Los libros con los que se trabajan y bueno, que se les recomiendan a ustedes y a cualquiera que quiera como profundizar en este tema de la muerte, los duelos, la tanatología, es El camino a las lágrimas de Jorge Bucay, La muerte, un nuevo amanecer de Elizabeth Kubler-Ross y Déjalos ir con amor de Nancy O'Connor, ¿no? Como son libros que te pueden acompañar, que te pueden dar mucha luz, ¿no? Una bibliografía ahí complementaria. Bien, bueno. Básicamente, para ya cerrar, antes de pasar a la parte de, como tal cual, de lo que les prometí de la dinámica, de la parte práctica, yo creo que ahí cerraríamos este archivito, y si me ayudas, Nancy, con la continuidad del Word, que dejamos como un poquito a medias. Bien, quiero leerles algo de una compañera que es tanatóloga, amiga mía, muy querida, y que pues le pedí un mensaje para transmitirles el día de hoy, ¿no? Que era, es importante reconocer, ¿no? Que como qué mensaje puede dar ella, que es tanatóloga, que está como tan cerca de la muerte, con tanta experiencia, acompañando tantos procesos tan en vivo, ¿no? Y es bueno, ¿no? Como recordar que la tanatología, más que enfocarse hacia la muerte, ¿no? Hace énfasis en que por medio de la tanatología podemos desarrollar las habilidades que de hecho, ojo, ¿no? O sea, ya tenemos, ¿no? Para, de forma natural, cualquier pérdida, modificar, con el propósito de modificar las cosas externas, no con el propósito de modificar externamente cualquier pérdida, porque otra vez no podemos evitar la pérdida, no podemos cambiar la pérdida, pero sí podemos cambiar la manera como nosotros reaccionamos o nos relacionamos con la pérdida, ¿no? Entonces, ella me decía que hace mucho el ejercicio como de poner que si estás en la silla del dolor y del sufrimiento, que puedas cambiarte a la silla del amor y empezar a transformar justo como esa pérdida desde el aprendizaje de la pérdida, que es una de las cosas que se va a ver en el diplomado, cómo cada una de las pérdidas nos trae aprendizajes, nos enseña, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores personas, nos humaniza también, ¿no? Nos hace como entender que la vida es temporal, o sea, cómo nos cambia, cómo nos transforma y cómo una pérdida puede ser una gran maestra en tu vida, ¿no? Entonces eso me encantó, ¿no? Como pasarse de la silla del sufrimiento a la silla del amor. Y algo muy importante es como recordar que la persona es completamente capaz, que la persona tiene recursos, ¿no? En el humanismo siempre confiamos en algo que se llama consideración positiva incondicional, tendencia actualizante, que es reconocer que la persona tiene los recursos para salir de cada situación que va enfrentando en la vida. A veces solamente falta que contacte esos recursos. Y a través de contactarlos sale, ¿no? Como resurge. Y cómo después de una pérdida somos otras personas. Cuando hacemos un duelo bien elaborado, somos otras personas, ¿no? También reconocer ese potencial de hacer el cambio en las personas, ¿no? Y con las herramientas de tanatología hacer como las condiciones para que se dé ese desarrollo interno, ¿no? Cambiarnos de la silla del dolor, del sufrimiento, a la silla del amor y del aprendizaje, ¿no? Y esto es otra vez una decisión personal, pero la tanatología puede ser un camino que te puede ayudar a hacerlo, ¿no? Reconocer que las cosas externas no se pueden cambiar, ¿no? Pero cambiar cómo vivimos, ¿no? Cómo vivimos las cosas, ¿no? También como reconocer cómo todo lo que dolía tanto y era tan insoportable va tomando un sentido y va cambiando, ¿no? Aligera el peso que traemos con las pérdidas, ¿no? Como reconocer eso, los aprendizajes, el crecimiento, lo bueno que podemos sacar, el amor, cuando se trata de un ser querido, reconocer el amor y todo lo que pudimos recibir de esa persona y que eso queda vivo en nosotros, que eso no se muere, que desgraciadamente las personas nos morimos, pero que el amor, lo recibido, lo aprendido de la otra persona, lo compartido es algo que puede quedar vivo en nosotros, que podemos nosotros y que depende de nosotros dejarlo vivo, mantenerlo vivo, ¿no? Entonces, como poder liberarnos del peso de las pérdidas, de esa carga de las pérdidas, ¿no? A través de digerir, procesar, ¿no? Las etapas, ¿no? Como la negación, ¿no? La montaña rusa, negociación, ¿no? A veces como renegar, como oscilando entre momentos de bienestar y momentos de mucho sufrimiento, pero como este camino, ¿no? Y que cuando empiezas a hacer tu trabajo y a digerir, el cambio empieza, ¿no? Y pasas de esas etapas como más difíciles a empezar a perdonar,
a aceptar, a recibir lo bueno de la persona, el aprendizaje, el crecimiento, ¿no? Hacer un trabajo de reconciliación y de perdón, ¿no? Donde logramos resignificar lo que vivimos, darle otro significado, ¿no? Y esto es súper importante porque es sacar oro molido de las situaciones que son más difíciles, que a veces son las que más evitamos, ¿no? Las que más evadimos, ¿no? Bueno, básicamente esto es un poquito de lo que ella, que es una tanatóloga de mucha experiencia, me compartió, ¿no? Y pues que yo dije, quiero hoy también compartirlo con ustedes, ¿no? Porque una cosa es saber la teoría y otra cosa muy diferente es la práctica, y algo muy importante es que este diplomado te va a ayudar con herramientas prácticas, aterrizadas, de vida. No es nada más un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento experiencial, de experiencia, de saberlo hacer, ¿no? Y otra vez, ¿cómo voy a poder acompañar a alguien a hacer un proceso de duelo o de digerir una pérdida? Pues yo haciéndolo con mis propias pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente esto ya lo había comentado. Entonces bajamos un poquito el archivo. Aquí ponía, sin aceptar la muerte no podemos aceptar nuestra vida, ¿no? Que la muerte es parte del proceso de la vida, ¿no? Y la pérdida es también parte del proceso de la ganancia y de vivir, ¿no? Bajamos un poquito el archivo, porfis, Nancy. Ya voy a ir cerrando y vamos a dar paso ahorita a las preguntas y a una dinámica final también. Objetivos ya los comenté, nada más otra vez ahí los tenemos visuales, ¿no? Para tenerlos como más claros, procesar las propias pérdidas, el proceso personal. No era tan, tan abajito, un poquito más arriba. Ajá, eso. El segundo objetivo, los vuelvo a comentar, un poquito más arriba todavía, por favor. En el 2. Bueno, hacer la elaboración de nuestro propio proceso de pérdidas, como comprender qué es el proceso de duelo, ¿no? Y poder acompañar, ¿no? La base es, o sea, otra vez, la base es el enfoque centrado en la persona. Entonces, no estudiamos como tal enfoque centrado en la persona, pero sí logramos a través de este diplomado establecer las herramientas del enfoque centrado en la persona, que son el respeto, ¿no? Lo que les decía, la consideración positiva incondicional, la tendencia actualizante, que es como confiar en la otra persona, ¿no? Poder acompañar el ritmo del otro, ¿no? Y herramientas de trabajo, ¿no? Básicamente, en la parte práctica del taller, y ya para cerrar y abrir como también este espacio de diálogo, de preguntas y respuestas, es, ¿cuáles son tus pérdidas? ¿No? ¿Qué significa para ti una pérdida? Entonces, que cada quien, después de lo que escuchó de la charla, que fue una charla breve de 1 hora, muy corridita de qué es la tanatología, qué es la pérdida, qué es el duelo, ¿qué es para ti? ¿Qué significa para ti una pérdida? ¿No? Entonces, que tú como que cheques con tu cuerpo, con tu corazón, con tus emociones, ¿qué es para ti perder? ¿Qué es para ti una pérdida? ¿No? No tanto a nivel de la teoría, sino a nivel de tu experiencia, ¿no? ¿Cuáles son tus pérdidas? Que conectes un poquito cuáles son tus pérdidas. ¿Cómo te has sentido con esta pérdida? ¿No? ¿Cómo ha sido, ¿no? Este proceso de pérdida? ¿Cuál ha sido la pérdida más dolorosa de tu vida? ¿No? Y como pasar un poco a lo que decía que vamos a lograr a través del proceso de duelo, que es si ha habido algún aprendizaje que te ha dejado esa pérdida y cómo has gestionado o procesado esa pérdida, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a leer como tal las preguntas, ¿no? Y las dudas que había o comentarios, o si alguien pidió la palabra en el chat y ya darles la palabra, me gustaría presentarme con las respuestas de estas preguntas, ¿no? Yo soy Arlen Siu, ¿no? Mi pérdida más reciente es que en el mes de noviembre murió mi gatita. Fue una pérdida súper dolorosa porque adoraba a mi gatita. O sea, para mí era como mi hija, tal cual, ¿no? Entonces me dolió un montón, ¿no? Es una pérdida que es muy reciente, ¿no? Para mí la pérdida más como fuerte en mi vida es la muerte de mi papá. Mi papá murió de cáncer, ¿no? Y bueno, es como de las pérdidas más fuertes que he vivido en toda mi vida. Es fuerte. Pérdidas prácticas, perdí, por ejemplo, por pandemia, perdí mi negocio, ¿no? 2020, ¿no? Y como también entender, ver eso, ¿no? Voltear atrás, mirar y ver mi vida a través de las pérdidas. Si yo puedo realmente pensar
que por estos procesos que yo he vivido, ¿ha habido algo que he aprendido o que ha cambiado en mí? Por supuesto. Yo soy una antes y después de cada una de mis pérdidas. Lo veo clarísimo, ¿no? Por ejemplo, desde la muerte de mi papá se activa en mí ese proceso de querer buscar un componente espiritual en mi vida, ¿no? Como una fe, porque yo quise y decidí, quiero creer en algo, necesito algo superior, ¿no? Y fue a partir de la muerte de mi papá que empieza como este cambio en mí, ¿no? Este proceso, ¿no? Entonces, compartir un poco de mí y bueno, abro el espacio para un poquito compartir de los demás. Bueno, antes de pasar a las preguntas como tal, me gustaría darle el espacio, no sé si es Liliana o Nancy, que nos va a dar un poquito más de información práctica del diplomado, ¿no? Entonces, que nos puedan ellas pasar como el tema de horarios, el día que se va a hacer el diplomado, costos, como toda la información general práctica, y ya de ahí pasamos a revisar el chat, contestar preguntas y como un poquito abrir el diálogo entre todos. Entonces, ¿quién nos va a apoyar con la información del diplomado, sobre el diplomado? Nancy, Lilian, ¿andan por ahí, chicas? Bueno, en lo que se puede conectar, ahí está Lilian. Bueno, te esperamos tantito, Lilian. Ya vi que te estás conectando, ¿verdad? Hola, Arlen. Bienvenida, Lilian. Ya nada más invitarlos a las siguientes pláticas que tenemos esta semana y bueno, No sé si soy yo, mi internet, porque te congelaste, Lilian. Sí, se congeló. Ok, qué bueno que me dices. Yo dije, ay, a lo mejor soy yo la congelada, ¿no? Bueno, ahorita esperamos a que pueda conectarse. Voy a ir viendo un poquito el chat en lo que regresa Lilian, ¿no? Básicamente, bueno, pedían cerrar los micrófonos. Muchas gracias a todos los que han cerrado los micrófonos y han pedido que se cierre el micrófono también. Dice Nadia Flores, no es el evento, sino cómo lo percibimos. Totalmente, Nadia. Así es, ¿no? Como que la tanatología nos va a ayudar más que, no podemos cambiar los eventos, pero sí cómo los percibimos, ¿no? Eso es importante. Te nos congelaste, Lilian, bienvenida. A ver, escuchamos la información del diplomado. nada más invitarlos a las pláticas que todavía es de las Escucha muy bajito, Lilian. Si alguien tiene más interés en este diplomado, les vamos a poner ahí nuestros contactos en el chat para darles más información. Y este diplomado, bueno, va a empezar en la semana del 22 de agosto, empezamos cursos. Ahorita les ponemos ahí en el chat la información. Ya cualquier cosa, estamos ahí al pendiente. No se escucha bien, se oye cortado. Bueno, yo repito un poquito, que sí escuché un poquito. Bueno, lo que dice Liliana es que van a poner en el chat toda la información sobre el diplomado por si a alguien le interesa o los contactos para poder pedir como más información. ¿Correcto, Lilian? Y que querías invitar a otra charla. ¿Cuál otra charla? ¿Será la de...? Ajá. Tenemos varias pendientes todavía, esta y la siguiente semana, y las vamos a poner en el chat. Ok. ¿Puedes poner esa información también en el chat para que se empapen un poquito de qué charlas hay? Sí. Perfecto. Gracias, Lilian. Bueno, muchas gracias. Aquí Liliana aclaraba, bueno, me decía que el diplomado de tanatología no lleva como una base de enfoque centrado en la persona. O sea, otra vez, no es que se va a enseñar enfoque centrado en la persona en el diplomado, porque esta es una especialidad aparte, ¿no? Que dura además año y medio. O sea, es una formación como orientador, es especial, ¿no? Pero sí se utilizan herramientas de enfoque como el respeto, ¿no? El aceptar y respetar los ritmos de los otros, ¿no? Bueno, básicamente aclarar eso, ¿no? Y bueno,
que aquí Nadia decía, yo estoy en negación por la muerte de mi novio. Nadia, te leo esta parte de una pérdida tan importante, tan fuerte como esta, y sí es muy importante como darnos el espacio de justo elaborar el duelo, ya sea con un terapeuta, con un tanatólogo, haciendo proceso personal, ¿no? La verdad también los grupos de apoyo, hay grupos que pueden servir, grupos de apoyo para la elaboración del duelo que ayudan muchísimo, ¿no? Dice, tenemos una idea. Yo tengo una terapia presencial y pensé que de ella llegó súper temprano. Estás abierto pero tu no, micrófono, Lilian. por papeles de beca. Lilian. Claudia Sabrina. Lilian, está abierto tu micrófono. Híjole, bueno, ahorita bueno, tenemos una idea y les enseñamos a nuestros hijos que siempre vamos a estar y no les enseñamos que como nacemos, también morimos. Y es importante enseñarles el gran proceso. Correcto, totalmente. Por supuesto que sí. Necesitamos enseñarle a los hijos y en general nosotros mismos aprenderlo y pues saber que la muerte es algo natural, como perder esa fobia y enfrentarlo de una manera con herramientas, ¿no? Dice Mari, yo me siento muy mal en la negación y en enojo, mi mami falleció y todo lo que ha mencionado es muy cierto. Y creo no poder superar su muerte. Mira, este tema de si superamos o no la muerte, Mari, de un ser querido, mi papá murió en el 2006